convertido en un vendedor de libros, pero no es mi propósito vender libros, ¿de acuerdo? Sino presentaros algunas herramientas que pueden ser útiles. Y una de ellas es esta, el Manual Bíblico de Unger. Este es el nuevo Manual Bíblico de Unger. Una edición extraordinaria, todo color, mapas, fotografías. Es realmente un estudio, libro por libro, de la Biblia, aportando datos de historia, arqueología, lingüística, mapas, datos que nos ayudan a entender más el pasaje y un resumen de qué va cada libro, de qué va cada pasaje. Por ejemplo, Nehemías, reconstrucción de los muros de Jerusalén, datos de los años que vivieron ahí, Cambises, Artajerjes, Esmérides, los reyes, y después ya entrando en el libro, habla del llamamiento de Nehemías, la reparación de los muros, capítulo por capítulo, con algunos mapas que te ayudan a entender más de qué va ese libro. Y es una buena herramienta para conseguir también, no es que sea de las económicas, pero podéis encontrarla en la librería evangélica. También al final hay un poco de historia de la iglesia, hay un poco de resumen de los datos más importantes de la historia de la iglesia y de la situación actual de la iglesia, con mapas y esquemas. Así que es una buena herramienta para tener en vuestra biblioteca. Iremos presentando los libros que vayamos viendo. Y es un gozo estar una vez más en la Fundación Bíblica. Yo estaba repasando un poco los vídeos que vamos subiendo a internet y estoy agradecido al Señor que aparte de los que estáis aquí, hay un buen número, no recuerdo si son 100 y pico suscriptores, que no son muchos comparativamente con los miles que otras compañías tienen, pero nos ayudan a pensar que estamos alcanzando no solo a los que estamos aquí, sino a más de 100 personas que están bajando los vídeos. Y que está siendo gratuito. Ayer estuve en un congreso internacional de mujeres de negocios. Y fue interesantísimo. Parte de mi trabajo fue traducir y hacer de intérprete allí. Para asistir a este lugar tenías que haber pagado, no sé si eran casi 100 euros para poder asistir a unas horas de seminario. Había casi 200 mujeres. Hacer números, que os daréis cuenta de lo que pagaron. Y lo que escuché, pues, más que escuché, estuve traduciéndolo. El énfasis simplemente era cómo ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero y hacerte rico. Mujeres que ganan 1 millón de euros al año. Eso era las estadísticas de las conferenciantes. Y uno dice, bueno, esto es el bien del hombre, tener todo cuanto uno desee, o hay algo más, o hay otras riquezas que no estamos valorando. Y lo que se valora es lo que se palpa, ¿no? Como hablamos del banco, el dinerito en el banco, eso se palpa. Pero yo creo que el valor mayor que un hombre puede tener es el conocimiento de Dios. Ese es el mayor valor que un hombre puede tener. Y a veces es lo que menos la gente busca. Incluso en la iglesia, no lo digo tan siquiera fuera. Incluso en la iglesia, la gente no quiere saber, no tiene tiempo para aprender de la Biblia o de Dios. Y es triste, pero es una realidad. Así que estar aquí en esta tarde es un privilegio y lo considero realmente una oportunidad que Dios nos da para aprender de su palabra. Voy a empezar haciendo un repaso rápido. De hecho, era una especie de examen. Creo que el último día estamos ahí en el punto 4, lección 4, y el repaso de lo aprendido en el punto 27. Eso es lo que os di para hacer en casa, para irlo repasando, a ver si podíais responder las preguntas muy difíciles de aprender, ¿verdad? Tienes que completar el bosquejo de este cuadro que os he dado, poniendo las épocas, los periodos entre los dos testamentos y los hechos y grupos de cada uno que son importantes, porque esto nos ayudará a entender el narrado en el Nuevo Testamento, aprender mucho para el mundo donde Cristo se movió. Y eso es el pequeño repaso. La idea es repasarlo, renovar un poco nuestra mente, nuestras ideas. Entraremos entonces ya en el último aspecto antes de entrar en lo que es el Nuevo Testamento en sí, en los autores, escritores del Nuevo Testamento. Pero teníamos que conocer la historia intertestamentaria, teníamos que conocer los movimientos sociopolíticos,
y los movimientos históricos y culturales para que cuando entráramos en el Nuevo Testamento pudiéramos entender otras cosas que de otra manera sería muy difícil entender. Es por eso que estamos haciendo este pequeño viaje a través de la historia y la arqueología. Pues vamos rápidamente al número 1, a la época del 445 al 366, era Imperio Persa. El Imperio Persa, en cuyo momento hubieron 3 grandes cosas que hablamos: la gran dispersión, la sinagoga y el surgimiento de los escribas. La gran dispersión en cuanto a que los judíos fueron llevados a todas partes del mundo, fueron dispersos por todo el mundo. Ahí empezaron ellos a vivir su cultura y su religión, estableciendo centros religiosos y culturales que se llamaban sinagogas, y apareció esa imagen, ese personaje que no conocíamos antes, que eran los escribas, que querían copiar la ley, querían enseñar la ley, eran los maestros de la ley. Después tenemos en la época segunda que sigue, la época de la influencia griega. Esa es la respuesta a esa pregunta, la influencia griega, con 2 cosas que nos llaman la atención. La primera es el griego como lengua común. El griego como lengua común. La lengua que une a personas de muchas culturas diferentes, a comerciantes, filósofos, idealistas, política. Todo se va a unir mediante el griego. Y eso va a dar lugar a la necesidad de traducir el Antiguo Testamento en griego, con la versión de la Septuaginta, la versión de los 70. Eso también lo vimos. Haciendo un repaso rápido, sé que algunos a lo mejor faltasteis a alguna clase y ahora es casi como, wow, todo esto que es, pero podéis volver a vuestras notas y ahí está todo bien explicado. En tercer lugar, la época de los macabeos, en el año 165 a.C. hasta el 63. Una época importante. Una época importante marcada por una revolución, la revolución de los hermanos macabeos, donde vimos que va a aparecer en ese momento 3 grupos religiosos importantísimos en el Nuevo Testamento, importantísimos en la vida de Jesucristo. Van a ser los fariseos, los saduceos y la aparición del concilio del Sanedrín, como también estuvimos viendo la semana pasada, hablando de qué era el Sanedrín, cómo funcionaba y estas cosas interesantes y cómo tal vez Pablo podría haber sido miembro del Sanedrín, aunque no hay un 100% de acuerdo con esto. Como siempre digo, uno lee un libro, lo sabe todo, lees 100 y no sabes qué creer, porque cada uno dice la suya. Pero más o menos habría una posibilidad de que él hubiera sido miembro. Lo que sí vemos en la Biblia, cuando leemos la Biblia, es que él tuvo una influencia en las decisiones que el concilio tomaba. Y lo vimos, por ejemplo, en el caso del apedreamiento de Esteban, como él guardaba la ropa. Así que eso fue interesante y seguimos un poco investigando. No sé si Josué, ya te veo ahí con el libro, ¿tienes algo ahí que has encontrado que puedes compartir con la clase? Bueno, este es un libro que... El interlineal, has traído el griego español interlineal. Sí, pero creo que era Hechos 26:10, ¿no? Sí. Que dice que justamente cuando votaban, lanzaban una heresía, ¿no? Si era negra o blanca. Sí, correcto. Justamente dice que Pablo votó. Ahora te lo... Sí, lo puedes leer porque eso lo leí en uno de los comentarios que hablaba de esa decisión de voto. Y ahí justamente el lector, el narrador decía que por eso él creía que era miembro del Sanedrín, aunque muchos dicen que Pablo era muy joven. Bueno, sea joven o no, pero lo cierto es que si él votó, si él tuvo la opción de poner la bolita blanca o negra, es que él tendría que haber sido miembro. ¿No tienes ya el pasaje? Y la palabra votar es importante en griego, no pegar saltitos, ¿vale? También en Sudamérica votar quiere decir tirar cosas, pero eso lo escriben con...
No, si quieres, Sí. mejor te lo paso. Es que es literal la traducción. O sea, Bien. dice aquí, dice que ellos, y contrario, que aquí está la referencia que dice que depositó la piedra, que se usaba en la Samaria. Muy bien, gracias por esto. ¿Ves? Es una buena herramienta también que se ha hecho. Francisco La Cueva hizo la traducción, pero es un buen libro esto. Una buena herramienta. Autos, Katanekna, Fefon, Psalfepson, donde ahí está la palabra voto. Ellos, di contra ellos, el mío, voto. Y la palabra psifón, ¿me recuerdo el sifón de antes? Psifón, esa es la palabra que el traductor dice que es literalmente en contra de ellos o ellos, y la palabra voto literalmente depositar la piedrecita que se usaba para votar en el Sanedrín. O sea que esta palabra, psifón, o sefón, depende de cómo lo pronuncias, esa palabra es el acto de poner la piedra. Claro, los traductores no lo traducen como sería literalmente, sino que lo traducen como votar. No sé cómo lo pone ahí en la versión 60. Sí, aquí. La tiene Susana, me gusta. Josué. Y cuando dice, el 10 dice, lo cual Muy también bien. dice en Jerusalén. Sí, Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. eso es. Yo di mi voto. Esa acción de Pablo, algunos comentaristas, como antes decía, basado en la palabra, indicarían ya, él fue miembro del Sanedrín. Y eso implicaría, por eso también hacía la versión, y aquí no es seguro, ¿vale? Pero lo que se dice es que para ser miembro del Sanedrín tenías que estar casado, tenías que ser un hombre de familia, y por eso dicen que Pablo era casado. Pero si era así, que la Biblia no dice nada, o sea, al contrario, lo que sí encontramos en la Biblia es que Pablo estaba libre de mujer. Así que entonces, ¿cómo casas una cosa con otra? Y muchos dicen, pues es que a lo mejor estaba viudo. Entonces sí, podría haber sido, si fuera viudo. Es lo que los libros dicen, la Biblia no dice nada, y yo no lo sé. ¿Puedo decir algo sobre esto? Sí, como... A ver, cuando la Biblia no expresa algo con suficiente claridad, Ujú, pues entonces queda la opinión del ser humano. totalmente. Y como no hay nada que diga ni esto blanco ni es negro, sino que es neutro, pues resulta que cada uno puede opinar según le vaya a la fiesta o según... Sí, Claro. ahí está. Entonces, en este que estamos hablando, ¿qué pasa? Pues si uno tiene el convencimiento de que Pablo formaba parte del concilio, Ujú, pues esa opinión es tan respetable como el que diga que no formaba parte. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda basarse en decir, pues sí, sí o sí no. No está escrito. Entonces queda la opinión del ser humano. Entonces yo me inclino porque Pablo no era miembro del concilio. Yo no estoy diciendo que mi opinión sea la verdadera, ni muchísimo menos, simplemente que creo que no lo era. Ahora, base bíblica no la hay. Teoría, pues sí. A ver, si Pablo hubiese sido, esta es mi teoría, escuchamos. si Pablo hubiese sido miembro del concilio, Sí, no había ninguna necesidad de no hubiese ninguna necesidad que tuviese que pedir carta al concilio para perseguir a los creyentes. Ahí no había, es mi punto de vista. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un policía ve que una persona está robando, lo detiene. No va a preguntar a su jefe si lo debe detener o no. sí. Ahora, hay un problema en lo que estás estableciendo, y eso es una observación que haces, pero hay un problema. ¿Para qué eran esas cartas? Esas cartas es una clave también en el pasaje. Eran cartas que hoy llamaríamos salvoconductos, porque Pablo era algo que no se había hecho hasta ese momento. Desde lo que llamaríamos la jefatura de Jerusalén, donde estaba el centro del reino de Judá, él va a desplazarse en dirección a Damasco, va a cruzar fronteras, por así decirlo. Y por eso lo que él necesita es cartas de permiso del Sanedrín para poder actuar en regiones fuera del control del Sanedrín, como Damasco, que es hacia donde él se dirigía. O sea que si entendemos esto, entenderemos por qué esas cartas.
No es que él no tuviera el permiso sin esas cartas. Él ya lo tenía, pero lo que necesitaba era actuar fuera de la jurisdicción de Jerusalén, del Sanedrín. ¿Sí? Entonces, eso es también algo que los comentarios, si lo podéis leer, os comentarán. Pero como dice José Manuel, cuando yo personalmente, como estudiante, como historiador, como teólogo, mi prioridad es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia para mí es importante. Cuando no hay algo que lo dice la Biblia, lo único que puedo hacer es ver los manuscritos, las evidencias escritas, los testigos escritos, para llegar a conclusiones. Entonces, la metodología de investigación es esa, es decir, la Biblia no me dice nada, que me dicen los escritos. Y cuando no encuentro en nada los escritos, entonces ya voy a la suposición en base a. Y ahí es donde vienen las opiniones. Es lo que estamos haciendo. Sí. Ahora, los escritos dicen que él tuvo la opción de votar. Solamente los miembros del Sanedrín podían hacerlo. La Biblia me dice que él tenía cartas de permiso para moverse de una jefatura, de una jurisdicción a la otra y actuar en nombre del concilio, del Sanedrín. Y entonces lo que me dicen los lingüistas a través de esa palabra me ayudará a poder decir que él tenía autoridad para votar. De esta manera vamos componiendo piezas de este gran puzzle. Después hay una cosa que es interesante, es que cuando dice yo di mi voto con Esteban, yo no creo que necesariamente se está refiriendo a un voto en sí, como depositar un voto una a una. Yo no creo esto. Yo creo que lo que se está diciendo es yo doy mi aprobación a lo que se está haciendo. Eso es interesante lo que dice. Lo que pasa es que caes en un error lingüístico. Porque la palabra voto y aprobación son dos palabras diferentes. En griego pasa lo mismo. Una cosa es decir, yo di mi aprobación, y la cosa es usar la palabra psife, que utiliza ahí, o sifón, que utiliza ahí, que es justamente la palabra voto. Es la acción de poner una piedra dentro de una caja. Por lo tanto, cuando la Biblia dice yo di mi voto, lo que está diciendo realmente es que él hizo una acción de tomar una piedra y ponerla dentro de una caja. No simplemente que dio su opinión o su aprobación, que sería otra palabra en griego, sino que él actuó para que una acción fuera llevada a cabo. Así que es interesante, Josué. De hecho, la versión internacional ya no pone voto, pone yo di mi aprobación. Como él dice. Se va perdiendo un poco la acción de votar. Sí. Y eso, fíjate en qué versión está. La versión, ¿en qué versión has dicho que estaba? Una versión internacional. En una nueva versión internacional. Una revisión nueva. Eso es. Cada vez más en las nuevas revisiones no se utilizan las palabras originales literales porque no se cree en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, sino lo que se traduce son las ideas, se traduce en mensaje para poder captar la idea. Yo estuve en una librería evangélica esta semana pasada buscando Biblias para compartir, evangelizar. Pedí unas 60 y ya no tenían para evangelizar. Ahora la que tienen es esta nueva versión que sería viva, en inglés, The Living Bible. No sé si te suena esta The Living Bible. Lo que están haciendo es no traducir las palabras originales, sino llevarlo a una nueva definición, a una nueva idea. Claro, entonces ya es cuando perdemos el verdadero sentir. Por eso en esta pequeña charla que estamos teniendo, la única manera de decidir si fue un voto o fue una mera opinión es mirar la palabra original en griego. Y cuando vemos la palabra original en griego decimos que la mejor traducción del término, lingüísticamente hablando, es voto. Acción de poner la piedrecita dentro de la caja. Es una palabra muy, muy específica. ¿Sí, Rosa? ¿Preguntas? Bien. Bueno, nos hemos ido un poquito del tema, pero de esta manera os hemos enseñado cómo funciona el sistema de investigación bíblica. Cualquier opinión es buenísima, es lo que estamos hablando, es buenísima, podemos opinar, pero no podemos opinar en base al vacío, tenemos que opinar en base a evidencias, a pruebas, a definiciones. Ni sé qué pasaba fuera. Vamos a seguir adelante. Vimos, por lo tanto, por último, el Imperio Romano. Eso lo estábamos viendo la semana pasada, el Imperio Romano, y decíamos que había 4 cosas importantísimas en la influencia del Imperio Romano. El gobierno local,
La enseñanza esa, y ahí viene, por ejemplo, lo que decimos de las cartas que antes mencionaba José Manuel, como era necesario que el gobierno local escribiera documentos probando, por ejemplo, que un ciudadano era ciudadano romano. Y ahí Roma va a establecer la ley de las 12 tablas, de las 10 tablas, no las 12, de las 12 tablas, mejor dicho, sí, de las 12 tablas, toda la legalidad establecida bajo el imperio. La paz y el orden, o sea, las otras dos palabras, lo que en latín se llama la pax romana, la paz romana. Las carreteras, que no es poca cosa, y por último la renovación de que el templo. ¿Sí? Bien, hago esta pregunta. ¿Por qué era importante para el Nuevo Testamento el hecho de que los romanos permitían el gobierno local? ¿Por qué era tan importante que cierta autoridad fuese delegada al concilio? Explica la presencia del rey Herodes y del gobernador Pilato. ¿Ves? También hablamos la semana pasada que el concilio tenía cierta autoridad local, pero que su autoridad estaba supervisada por Roma, por el gobernador de Roma, en este caso Herodes y Pilato. El concilio no podía hacer nada sin la autoridad de Roma, y cuando Esteban fue apedreado, eso fue saltarse las normas de Roma. Se lo saltaron a la torera. Pero cuando Cristo fue juzgado ilegalmente, fue un juicio hecho de noche, lo cual no era legal, sin defensa alguna, lo cual no era legal, los mismos miembros del concilio dijeron, hey, nosotros no podremos hacer nada, lo entregaron a Poncio Pilato, que se lavó las manos, porque ellos no podían matarlo, no podían hacer nada en ese aspecto. Bien, explica la importancia del hecho de que la paz y el orden predominaban durante la época del Imperio Romano. ¿Qué es lo que permitió? Yo sé que estaba ahí una respuesta, pero alguien me dice, ¿qué permitió? ¿Qué piensas que permitió? María, ¿qué permitió? Rosa, todos están poniendo cara de putos. ¿Qué permitió esa paz romana? Bueno, pues Que el precio del petróleo subiera. que fuera fácil ir de un sitio a otro sin el miedo de que te persiguieran o de que te, no sé, ¿no? ¿Sí? Está todo más civilizado. Sí, eso no sirve, está todo más civilizado. ¿Qué podías ver? Porque claro, los romanos, aunque tenían su religión, había paz, dejaban al pueblo que Eran más de momento al principio, ¿no? No había rectos, presión. ricos. Sí, Ajá, como ahora. ¿no? ajá. Bien. Ya eso. El resultado fue que el Evangelio pudo esparcirse, los obreros Claro. cristianos podían viajar con más libertad, podían compartir sin miedo a ladrones, persecuciones y todas esas cosas. Fue un tiempo de paz. Es interesante porque predicaban el Evangelio de la paz en medio de un mundo de paz. Y eso es una gran oportunidad. Estaba leyendo un artículo que dice que ahora, aunque nos parezca increíble, pero es la época que más tiempo ha durado la paz en Europa. Está bien, ¿no? De la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, pocos años pasaron. Ahora tenemos más de... ¿Cuántos años desde la Segunda Guerra Mundial? Bueno, desde 1945, casi 50 años, ¿no? Si no más. O 60. 65, Hará 60. hará 70. 70. Yendo hacia 75, eso es. Yendo hacia 75. ¿Sin guerra en Europa? Exceptuando algún caso esporádico, ¿no? Wow. Bueno, ¿estamos usando esas oportunidades para llevar el Evangelio? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Estos creyentes del primer siglo lo hicieron. ¿Cuál era la importancia de las carreteras romanas? En tus propias palabras, dilo. Más facilitación, ¿no? Para viajar, claro. Por eso facilitaron los viajes a los que predicaban el Evangelio. Y ahora tuvieron un viaje misionero al sur, al norte de África. Vivi y Daniel estuvieron allí. Fácil, cruzando el Mediterráneo con un ferry, llegando a las costas, llevando el Evangelio a gente donde predicar el Evangelio está prohibido. Eso fue todo un reto. Fue todo un reto. Pero es que el Señor no nos ha dicho ir a predicar el Evangelio a todas las naciones que os dieron la bienvenida.
O id a predicar el Evangelio a todas las naciones que os dieran golpecitos en la espalda. No. Id a predicar el Evangelio a todas las naciones. Todas implica incluso aquellas que no iban a aceptar el Evangelio. Y al principio, ninguna aceptó el Evangelio. ¿Me das cuenta? Y entonces ellos fueron valientes para incluso morir cuando era necesario. El templo renovado era importante para ser la escena de muchas enseñanzas y obras de Jesús. Muchas de las cosas que él hizo, muchas de las cosas que él enseñó, fueron en el contexto del templo. Y como decía la semana pasada, creo que lo mencioné, ahora ves las noticias TV3, y menciono TV3 porque ahí lo escuché en vivo y en directo. No sé si también Televisión Española hace lo mismo, temo que sí. No hablan de la explanada del templo cuando se refieren a los conflictos que hay en Jerusalén, sino hablan de la explanada de las mezquitas, porque está ahí la mezquita de Omar. Bueno, pues antes de la mezquita de Omar estaba el templo de Salomón. Así que eso no es las explanadas de las mezquitas, es la explanada del templo que perteneció y pertenece a los judíos y un día volverá a pertenecer a los judíos porque Dios así lo ha determinado. Bien, apunta en orden consecutivo los nombres de los primeros 9 libros del Nuevo Testamento. Si no lo habéis hecho, hacerlo ya. Esa es una de las preguntas más difíciles de todo este examen, ¿a que sí? Si te sabes la canción. Muy bien, los 9 del Nuevo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, no, eso no. Mateo, Marcos, Juan, Hechos y Romanos. ¿Sí? ¿No sabéis ese corito? Me de otra manera. ¡Ay, ay, ay! Voy a avanzar rápidamente a la lección 5. La lección 5 creo que se da las copias. Sí. Y ya hemos terminado el repaso. Vamos ahora a entrar en los aspectos más de sociales, de grupos religiosos, de ya acercándonos a la misma acción del Nuevo Testamento. Al terminar el estudio de este quinto bloque, vamos a intentar hacer hoy lo que podamos, al menos hasta la página 31. Vamos a dar las 3 clases sociales en los días del Nuevo Testamento. Había 3 clases sociales: los pobres, los ricos y los menos pobres. Bueno, yo no sé, ya veremos lo que nos dicen las notas. Después, completar una declaración relacionada con la educación en la época del Nuevo Testamento. Qué importante es la educación. Además, aquí tenemos educadoras: Sharon, María, Rosa, ya profesoras consumadas, educadoras con experiencia. Vamos a hablar de ello. Y después explicar las creencias religiosas de los gentiles en los días del Nuevo Testamento. ¿Qué creían los gentiles? Claro, ahora todo el mundo sabe lo que es el cristianismo. Y si no eres cristiano, eres musulmán, ¿verdad que sí? Más de moda es ser budista. Sí. Pero en aquel entonces, nada de eso, ¿eh? El cristianismo era algo nuevo. Islam todavía ni había aparecido y tardaría unos cuantos añitos más en aparecer en la escena. Imaginaros, 600 años más, imaginaros. Dar 2 de las características religiones de los judíos en los días del Nuevo Testamento. Eso sí que tenía fuerza. La religión de Judá, la religión de los judíos, pertenecientes a esas 2 tribus y media supervivientes de la gran deportación. Como último tema en esta sección, dicen nuestras notas, vamos a estudiar las condiciones sociales y religiosas reinantes en los días del Nuevo Testamento. Esto nos ayudará a comprender el mensaje de esta parte de la Biblia. Ya hemos estudiado las condiciones políticas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Palestina y los judíos se encontraban bajo el poder ¿de quién? Del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Bajo el Imperio Romano se permitió un gobierno local limitado. Es lo que llamamos un gobierno de vasallaje, vasallos. ¿Sí? Eran gobiernos que funcionaban con ciertas limitaciones y que tenían que dar cuenta al gobierno principal. Incluso los impuestos se recogían para Roma.
Por eso Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En cuanto a las condiciones sociales, existen 3 niveles o clases. Ahora, la palabra utilizada ahí es la palabra técnica, es la palabra la aristocracia, los pobres y los esclavos. Y como podéis imaginaros, los esclavos eran los más abundantes. Los pobres eran ciudadanos libres, pero pobres. Y la aristocracia, por nacimiento o por premio, a formar parte de ese grupo de nobleza, los aristócratas. Ahora vamos a leerlo. La aristocracia, dice nuestras notas, se componía de los líderes políticos y de la gente acaudalada. Esa palabra quiere decir con dinero. Por lo general, estas eran personas orgullosas que despreciaban a las otras 2 clases. Y a la vez se aprovechaban de ellos. La aristocracia representaba un pequeño porcentaje de la gente de aquella época. En India está un grupo que es superior. Los Brahma eran los superiores. En Europa hablamos de la burguesía, ¿no? Durante la época de la Revolución Francesa y todo eso. Son estos grupos sociales que controlan el dinero, el poder político, pero también religioso. Son la gente que tiene el dinero para hacer las cosas, los acaudalados, pero que a la vez no puede vivir sin el resto del populacho, del vulgo. Volviendo a mi conferencia ayer, me daba cuenta que las personas que estaban ahí vivían en otra esfera. ¿Tú sabes lo que es ganar 1 millón de euros al año? En tu bolsillo. A haceros una idea, y alguna de lo que mencionó otros ganaban más, eran empresas internacionales. Bueno, la distancia entre la gente normal y esta gente es muy grande. Es muy grande. O sea, no se cuestionan dónde van a ir de vacaciones o qué van a comprar el fin de semana. No lo cuestionan. Ayer era lo que llaman Black Friday, Viernes Negro. Era jueves y había un par de chicas ahí hablando si cogían un avión esa noche para irse a comprar. Yo dije, pues muy bien, me parece muy bien. Yo me voy a comprar también ahí al mercadillo. Bueno, esos son los pobres. Vamos a ver ahora los pobres, ¿vale? Los pobres trabajan, es lo que hacen. Y trabajan como agricultores, como artesanos, como obreros. Son unos currantes los pobres. Es que es la cosa, que son pobres, pero son currantes. Los altos impuestos y la explotación por los líderes políticos les mantenían en la pobreza. Apenas lograban lo suficiente para vivir. La mayor parte de los judíos se encontraban en este nivel social. Un pueblo pobre es un pueblo fácil de controlar. Aún más, un pueblo que no piensa es fácil de controlar. A veces bromeamos aquí en España cuando en el tiempo de Franco nos daban fútbol y toros. Ahora continúa siendo fútbol, los toros ya lo han sacado, así que nos dan otra cosa como política, ¿no? Nos mantienen un poco distraídos con lo que está pasando. Pero la realidad es que el trabajador, el hombre de a pie, continúa siendo literalmente pobre. Y con cuidado lo digo. No sé si habéis visto pobreza, lo que llamamos el tercer mundo, pobreza. Rosa y yo tuvimos la oportunidad de estar entre los haitianos y la pobreza que he visto ahí no la he visto en ningún otro lugar. Ni aún en Cuba, estuve en Cuba también y vi la pobreza. Chicas prostituyéndose por una pastilla de jabón. Teníamos papel de váter en nuestras maletas porque no tenía la gente papel de váter y nosotros utilizamos cualquier cosa. Eso ya no es pobreza, esa es miseria. Y eso nos lleva al tercer grupo, los esclavos. Los esclavos que constituían la clase más numerosa
O sea, al menos los que trabajaban como agricultores, artesanos y obreros, y perdonadme los que sois maestros, los pedagogos, eran esclavos también. Eran de este tercer grupo, aún en su conocimiento de lenguas y matemáticas y los pedagogos. Y había algún pedagogo muy bien pagado y muy bien apreciado, no digo que no, pero eran parte de este grupo del Imperio Romano y consideradas propiedades de su amo, quien tenía la libertad de hacer con ellos lo que quería. Algunos se convirtieron en esclavos cuando su país fue conquistado, otros por nacer de padres esclavos y otros por no poder pagar sus deudas. Ahora nos quejamos porque el banco nos saca la casa, en aquel entonces de convertirse en esclavos. Algunos esclavos que tenían buena preparación servían de maestros para los hijos de su amo, los pedagogos, que sería la palabra utilizada en latín. Entonces, el Imperio Romano, ¿existía una clase media como la que conocemos hoy? ¿Qué pensáis? No. Aún la clase media, que serían los trabajadores, eran pobres. Había la aristocracia con todo el poder que podáis imaginar. Tener un esclavo era como tener un perro o peor. Haces lo que quieres con tu esclavo o tu esclava. Y que no proteste porque simplemente lo matas y te compras otro. Es la brutalidad de este mundo, donde el Señor Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Pero somos conscientes, no podemos ser conscientes en un mundo donde estamos indignados y vamos a las plazas de las ciudades a protestar contra el gobierno. No nos cabe en la cabeza que la aristocracia pudiera venir simplemente y matarnos a todos. Fijaros cómo han cambiado las cosas. Yo creo que... Estoy mal a la garganta. Yo creo que en estos tiempos que corren, donde la gente tiene tantas deudas, con tantas hipotecas, etcétera, etcétera, pues por esta regla de 3 tendría que estar, por ejemplo, España, Europa llena de esclavos. Porque aquí dice que los esclavos eran los que no podían pagar una deuda que tuviesen. Sí, Por lo tanto, si tú no te dejo algo, no me puedes pagar, te hago esclavo mío, pues figúrate cómo estaríamos ahora mismo en el punto de esclavos, sobre todo en Europa, con la crisis que hay y las personas que le están quitando las casas y las deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y lo que me llama mucho la atención es que dice que aquí los más pobres simplemente eran los judíos. Sí, y de hecho, los judíos habían sido, en la época de los macabeos que estuvimos hablando, se revolucionaron, iba a decir, se rebotaron, término coloquial, se rebotaron contra Roma y Roma los esclavizó. Judá y Judea, con Jerusalén al frente, debido a la revolución de los macabeos, eran esclavos. Es que la mayoría de los judíos eran esclavos. Y Europa hoy en día lo seguimos la mayoría. No existía, por lo tanto, una clase media. Solamente estaba la aristocracia, los pobres, los esclavos. ¿Sí? No había tampoco una fuerte academia y pensadores universitarios, y no. Los educadores eran esclavos. Yo sé que los maestros, como hace años decían, ¿no?, que hacerse maestro era morirse de hambre. Pues verdad, me suele decir que sí, pero es verdad, el maestro era alguien muy querido, muy apreciado, pero muerto de hambre años atrás, y no ha cambiado la cosa mucho, ¿eh? No se paga el conocimiento hoy en día, se paga la habilidad de producir dinero. Eso es lo único. Vale, indica cuál de las clases sociales del Imperio Romano corresponden a cada frase a continuación. Vamos a ver si hemos entendido las definiciones, le ponemos un nombre al lado. Apenas lograban lo suficiente para vivir. ¿Quiénes eran? Los pobres. El salario de un día era un denario. Un denario era el salario de un día. Y la gente trabajaba por ese día. No trabajaba por una semana. Ese día era lo suficiente para comer ese día. En Cuba yo esto lo viví. Gente que trabajaba para ese día. Impresionante. Los ricos y los líderes políticos, ¿quiénes eran? La aristocracia, los aristócratas. Y la burguesía vendrá más adelante, ¿de acuerdo? En la historia ahora les llamamos aristócratas. La gente del gobierno, del poder. Se consideraba propiedad de su amo
¿Quiénes eran? Bien, los esclavos. ¿Y cuál de las tres clases sociales era la más numerosa? Los esclavos. Casi toda Judea estaba esclavizada. La aristocracia, los pobres, los esclavos eran las tres clases sociales durante la época del Imperio Romano. No había una clase media. Fijaros que en esta crisis que hemos tenido aquí en España, y ya no hablo España y Grecia, por ejemplo, la clase media está desapareciendo o se ha hecho muy pequeña. En los países, al menos lo que yo he observado, no sé, Josué, tú también has vivido ahí, en los países sudamericanos, hay una clase media muy pequeña, ¿verdad que sí? Tenemos gente con muchísimo dinero que tiene unas casas, unos chalets, unos barcos impresionantes, y entonces gente trabajadora, pero que vive dentro de un margen muy reducido. Al menos todo lo que yo vi en México, en Uruguay, después de las crisis económicas. En España hay muchos que han perdido sus pisos, sus coches, que están hipotecados hasta las cejas, y ha reducido el poder adquisitivo de la gente obrera. Antes decíamos, eres 1000 eurista, sí, soy un 1000 eurista. Pero ahora ganar 1000 euros es como, wow, ganas 1000 euros. Porque los sueldos han ido abajo, han ido a 700 euros, ahora lo normal. Así que eso, imaginaros, es para tomar idea de qué tipo de mundo estaba viviendo. Aún era peor, ¿eh? Bien, ¿a cuál de las pertenencia la mayoría de los judíos? Hemos dicho a los pobres. Eso. La respuesta es a los pobres, porque la mayoría son esclavos, pero los pobres. En cuanto a la educación, notamos ya que algunos esclavos servían de maestros para los hijos de su amo. La palabra es pedagogo. Cuando leemos en la Biblia que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, recordad ese versículo ahí en Gálatas, los que estáis estudiando Gálatas, esa palabra ayo era un esclavo, un pedagogo, que tenía la responsabilidad de cuidar al niño del amo. Y a veces, esto os va a sonar fatal, lo que voy a decir ahora, cuando el niño se portaba mal, ¿sabéis quién recibía los latigazos, no? El esclavo. El maestro. Ay, suerte que han cambiado las cosas, maestras. Los sabios. Hay un problema en el aula y quién se la carga, el maestro. El niño se porta mal y en vez de que papá le dé una buena tunda al niño, ¿a quién se la da? Al maestro. Bueno, punto número 11, vamos ahí. Perdóname, punto número 10. Se necesitaba de dichos maestros porque en aquel entonces no existía un sistema de escuelas públicas, de educación pública. No es mi intención entrar en la historia de la educación. Hay dos clases que supongo tomaréis, las que habéis estudiado en Magisterio. Una se llama Fundamentos de la Educación y la otra Fundamentales de la Educación. Fundamentos seguro que la tomáis es la historia de la educación, desde la época más o menos clásica, empezando después ya y desarrollándose al escolasticismo, la época de los monasterios, creciendo la Revolución Francesa, los nuevos órdenes sociales, y después pasando a las nuevas filosofías, después del inicio de la psicología, Darwin, con la evolución, o las escuelas Muratori, me parece, Montessori, se me llama Muratori. Eso también se menciona, ¿no? Muratori, pero Montessori y la historia aquí. Pero no es el objetivo de nuestra clase de introducción al Nuevo Testamento. Aunque sí decir que en ese momento no había un sistema de escuelas gubernamentales donde todos los niños iban a leer y aprender. No, vamos a leer las notas y hay algo que quiero añadir. En algunos casos los judíos provenían escuelas particulares para sus niños. Utilizaban el Antiguo Testamento como libro de texto y los líderes religiosos servían de profesores, los escribas. Apunta a dos grupos de líderes religiosos judíos que ya mencionamos en la lección anterior. Los fariseos y los saduceos. Escribas y saduceos. Muy bien. Los sacerdotes. Las escuelas de los judíos se llevaban a cabo en el local que servía de centro religioso, cultural y social para los judíos.
Este centro se conocía por el nombre la... Sinagoga. ¿Vale? Y como libro de texto, las sinagogas utilizaban ¿qué? El Antiguo El Testamento. Antiguo Testamento, escrito en hebreo o escrito en griego con la Septuaginta. ¿Sí? Ahora, un dato. La sinagoga se convierte en la escuela de los judíos. Es un dato que a lo mejor, yo no estoy seguro, no sé, María, si has dado ya esta clase o de fundamentos de la educación, de historia de la educación de nuestra carrera. Sí, no es el primer ¿Cómo? El primer El primer año, porque ya digo que es uno de los fundamentos. ¿Recordáis si estudiasteis el principio sinagógico? No suena, ¿verdad? Esto es algo bastante importante para nosotros como creyentes, porque nos da el ejemplo bíblico que los judíos seguían. Deuteronomio capítulo 6 es un mandato donde está el Shema, ese versículo que dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. A eso se le llama el Shema. Y entonces el Señor ahí en Deuteronomio capítulo 6 le da la orden a Israel de cómo educar a la siguiente generación. Le dice que los padres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos. Cuando estuvieres en la calle, cuando andaras por el campo, en el camino, casi es la escuela peripatética, ¿no? Que vas andando y vas aprendiendo. Los padres juegan un gran papel en la enseñanza de la ley a sus hijos. ¿Y cómo la aprenden? Mediante la memorización. Por eso los judíos, en porcentaje, tienen una gran capacidad de memoria. Grandes pensadores son judíos, porque desde niños han aprendido a memorizar. Muy importante. Pero ese aspecto del hogar, de los fundamentos educativos en el hogar, durante la gran dispersión, durante ese tiempo que los judíos habrán sido llevados a todas partes del mundo y que han perdido su identidad, aparece la sinagoga. ¿Recordáis? Y una de las cosas que va a hacer la sinagoga es enseñar a los niños la ley, el hebreo, por lo tanto también la cultura judaica. Y a eso le llamamos el principio sinagógico, donde los niños, lo voy a simplificar un poco, van a ir a la escuela de Babilonia, mejor dicho, al campo de Babilonia a trabajar como esclavos. Pero por la tarde van a ir a la sinagoga, tarde-noche, y van a aprender la ley, van a aprender los profetas, van a aprender la cultura judía, y eso se convierte en un ejemplo para el cristianismo a lo largo de los años, aún durante la época de la esclavitud romana, donde los creyentes se van a reunir cada día para leer las Escrituras, para tomar el pan y la copa, el partimiento del pan, para orar juntos y para enseñar a los niños los principios de las Escrituras. Y a esto le llamamos el principio sinagógico de las sinagogas. Los que hemos hecho homeschooling nos hemos basado en este principio también, en dos aspectos. Cuando nuestros hijos han ido a colegios públicos, seculares y secularistas, hemos visto la necesidad de que cuando llegaban a casa aprendieran las Escrituras, lo que hacía la sinagoga. O si no, lo que ha sido homeschooling puro es que mis hijos no van a ir a los colegios seculares, pero van a aprender desde las Escrituras todo el mundo universal, todo el conocimiento universal, quería haber dicho. Así que eso es lo que llamamos el principio sinagógico. Ya digo, no era mi intención entrar en la historia de la educación, hay mucho más que hablar sobre ello, pero 4 pinceladas, sobre todo teniendo aquí 3 profesoras, y Vivi también, que no está aquí, pero seguro que le interesa este tema. Vale, como libro del texto, la escuela judía utilizaba el Antiguo Testamento. Rápidamente terminaremos con esto casi, este repaso antes de entrar en una siguiente parte que es la religiosidad. Repasando, ¿de acuerdo? Los 2 puntos que hemos visto en cuanto a las condiciones sociales en los días del Nuevo Testamento. Había 3 clases sociales. ¿Cuáles eran? Aristocracia. Sí. Muy bien. La aristocracia, los pobres, los esclavos. No sé si hay otra copia, si quieres, Sharon, creo que hay otra. Por favor,
cópiala tú. No me he dado cuenta. Ahí te va. Sí, puedes tú también escribir ahí. Muy bien. Otra cosa. Segundo, en cuanto a la educación, no existen escuelas, ¿de acuerdo? Públicas. No existen escuelas públicas. Lo que hay es la sinagoga. Pero los niños judíos estudian en la... Ay, ya lo he dicho. En la sinagoga. Estudian en la sinagoga. ¿Ah? Utilizando como libro de texto el Antiguo Testamento. Algunos esclavos servían de maestro para los niños de su amo. El Antiguo Testamento se convertía así en lo que llamaban el primer, le llaman en inglés, la cartilla de lectura. ¿La habéis usado alguna vez? Sí. Cuando eras niño, una cartilla, un librito que dice ma, pa, y vas aprendiendo a leer. ¿Nunca lo habéis usado? ¿A qué escuela habéis ido? ¿Sí? Un día os traigo una para que la veáis. Muy bien. Ahora, siguiente punto. Consideremos las condiciones religiosas. Hemos visto un poco las condiciones sociales. Pero ¿cuáles eran las condiciones religiosas? Una cosa Sí. que me viene a la cabeza. El hecho de la forma de educación aquí, en estos tiempos, es que aún no se había engendrado esa idea de que si el gobierno enseña al pueblo, lo tiene dominado, ¿no? Porque aquí representa que todos iban como por libre, menos de alguna manera los judíos, porque tenían la sinagoga y ellos como pueblo tenían la misma base, que era la religión. ¿O qué? ¿No? Buena pregunta. El problema también es que miramos las escrituras desde el siglo XXI. Claro. Y entonces no entendemos qué está pasando en muchas de las cosas. Hoy sabemos que un pueblo inculto es un pueblo fácil de dominar, pero un pueblo también que ha sido enseñado por el gobierno, más bien programado por el gobierno, es fácil de dominar. Así que los gobiernos hoy en día lo que hacen es simplemente enseñar ellos lo que ellos quieren para que la gente piense como ellos quieren. Son educados de una manera de pensar. Esto, un ejemplo clarísimo, las escuelas dentro de los países comunistas. Para no entrar en Rusia, en China, todo el movimiento social de reprogramación comunista. ¿Bien? Ahora, no es el caso en Roma en estos tiempos, o en Judá en estos tiempos. 90% de las personas, más o menos, estoy diciendo un número aproximado, los datos que dispongo me hablan del más del 80%, pero entre un 80 y un 90% de las personas son analfabetas, son esclavos, son personas que son simplemente un mero objeto de trabajo. Ya está. Eso de leer, ¿quiénes tienen tiempo y dinero para comprar pergaminos, leer y pasarse una tarde leyendo? La aristocracia. ¿Y cuántos son aristócratas? Un 10, 12% de la sociedad. El resto ignorante. Por eso no hay la idea de controlar al pueblo mediante una educación programada, una reprogramación del pueblo, sino lo que hay es un control mediante la esclavitud. Una conquista militar de un lugar esclaviza todo ese lugar. Todos son esclavos. Toman a los nobles de ese lugar y los convierten en súbditos de Roma. Por un ejemplo, 539, Babilonia, Nabucodonosor, entra en Jerusalén, lleva cautivo a los principales nobles de Judá y se los lleva primero a Mizpa y más tarde a Babilonia. Allí, libro de Daniel, encontramos a Daniel y 3 de sus amigos, miembros de la nobleza, gente culta, gente que sabe leer, y son llevados a Babilonia para que tomen lugares de responsabilidad y de gobierno. Y Dios les bendice. Pero recordad que no solo fueron esos 4, había otro grupo que se amoldó a Babilonia y no sabemos nada de ellos. Lo único que sabemos es que no fueron fieles al Señor y por eso se amoldaron a Babilonia. ¿Recordáis? Pero esa era la nobleza. ¿Quién ha quedado en la tierra arando los campos, cultivando las tierras,
¿Quién ha quedado en la tierra? Los pobres. Los pobres que ahora han sido gobernados, ya no por la casa de David, sino por los gobernantes que puso el rey de Babilonia, como Gamaliel, mencionado también en la Segunda de Reyes, capítulo 25. Así que encontramos ese control político-social de las culturas de antaño en comparación a las culturas de hoy. Bueno, a ver. Yo creo que estamos exponiendo una tesis de que esto fue en una época, en un tiempo. En este tiempo en que vivimos, hay ciertos países, por ejemplo, hoy en día, esto suele pasar en Sudamérica, por ejemplo, pues hay países que están gobernados por dictaduras, como puede ser, por ejemplo, en Cuba, como por ejemplo en Europa también Alemania de Hitler, en Italia con Mussolini, en Rusia con el otro, Gorbachev, etc. Pero hoy en día, en los tiempos que corren, teniendo en cuenta que democráticamente en todos los países, en Europa, tiene esa libertad de expresión, pues los líderes prácticamente quedan en un segundo plano. ¿Por qué? Porque el ciudadano, aunque sea pobre, aunque sea inculto, aunque sea analfabeto, pero tiene sus ideales. Y hoy en Europa esa presión de dictador como la hubo en aquellos tiempos con Franco no existe. Hoy en Europa, que conocemos, aunque como bien sabéis nos van moldeando de otras maneras. Pero hoy en día, siglo XXI, el movimiento dentro de los países comunistas continúa teniendo una gran presión, continúa teniendo un lavado de cerebro. Pero gracias al Señor, dentro de Europa no. Al menos podemos pensar, podemos mirar internet y opinar y tomar decisiones, ¿no? Pero sí que es cierto esa observación. Avanzo rápidamente, perdonadme que me vaya, pero avanzo rápidamente porque quiero terminar con esto y entraremos, Dios mediante, el próximo viernes más con la filosofía. Pero consideremos las condiciones religiosas en los días del Nuevo Testamento. La mayoría de los gentiles, los que no eran judíos, ¿de acuerdo? Esos son los gentiles, eran politeístas, creían en muchos dioses. En otras palabras, ellos adoraban a muchísimos dioses, casi a cualquier dios. La palabra Dios, con minúsculas, se refiere a un objeto de adoración indebida, pues solo debemos adorar al único Dios verdadero. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, al Señor adorarás y a él solo servirás. Pero los romanos y la mayoría de culturas antiguas eran politeístas. Apunta el nombre de 3 dioses que adoraban los gentiles según los siguientes pasajes: Hechos 14, 11 al 12, Hechos 19, 24 al 27. ¿Quién me lee Hechos 14, 11 y 12? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. 2 dioses mencionados ahí, uno es Júpiter y el otro Mercurio. En la ermita que hay aquí en Castellbisbal, me parece que Santa María, si recuerdo bien, cerca hay una fábrica ahí en las viñas hacia atrás, Canastapé, ¿se dónde está Canastapé? Sí. En Canastapé hay una ermita, muy pequeñita, no es nada, es muy pequeñita, hay 2 muertos enterrados ahí abajo. Pero sí, de verdad. Bueno, solo está la fachada. Sí, solo queda la fachada, el techo se ha caído al suelo y ahora lo han vallado para que no tienen más latas de Coca-Cola dentro, pero es algo muy pequeñito. Pero hay una piedra. Hay una piedra que está puesta de lado, así, y tiene esta inscripción, IME. Y dices, ¿cuándo? ¿Qué divertido es esto? Ahora, la J no existe en latín. Se dice Júpiter. Magnus est. Esa piedra fue sacada del poblado romano que había cerca de Canastapé.
que utilizaron las piedras de algún templo dedicado a Júpiter para poder hacer más tarde la misma ermita. Típico. Usaban piedras, como en Tarragona, que sacaron piedras del anfiteatro romano para hacer esa basílica romana que hay abajo en la arena. Y encontramos esta inscripción: Júpiter Magnus es. Júpiter, el dios Júpiter es grande, magno. Esto es lo que veían esta gente allí en Hechos 14, 11 a 12. ¿Y qué pasa con Hechos 19, 24 al 27? Josué, ¿lo tienes tú? ¿Puedes leerlo, por favor? Hechos 19, 24 al 27. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillas de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apelado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente el peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Quién es la otra diosa que adoraban? Diana. Diana de los Efesos. Es muy interesante, si podéis en alguna ocasión hacer un estudio de lo que son las diosas de antigüedad, desde Astarte, pasando también por Egipto, y hacer todo un recorrido en esa idolatría, pasando por Diana de los Efesos. Hay un libro que se llama Las dos Babilonias, escrito por Hislop, no Bislop, Hislop. Es un libro que muestra la realidad, que hay una relación entre las vírgenes de ahora, incluida la Virgencita de Montserrat, la Verge de Montserrat, la Moreneta, con la Macarena, con la Virgen de México, la guadalupeña o la de Guadalupe. Todas esas vírgenes son una representación clara, evidente, de Diana de los Efesos. Eso mismo, pasando por Astarte, yendo a culturas babilónicas y sumerias. Sincretismo total. Sincretismo total. Una de las características del catolicismo romano ha sido el sincretismo. En Cuba fueron capaces de unir la santería, la religiosidad proveniente de África, con el cristianismo católico que ahí se vivía. El sincretismo es lo que estaban intentando hacer aquí en este pasaje de Hechos. Adorar a Pablo como si él fuera Júpiter o Mercurio. Hermas es otro nombre para Mercurio. Porque al fin y al cabo los romanos lo que hicieron fue tomar a los dioses de Grecia. Los romanos no eran cultos, simplemente eran monstruos que absorbían toda la demás cultura que existía. Y es lo que hicieron los romanos, adorar al mismo Olimpo de Grecia. Si os queréis divertir, os lo puedo aconsejar para que os divertáis, porque sé que no vais a adorar a esos dioses. Al contrario, cuando uno empieza a estudiar mitología greco-romana, es casi leer un cuento de aventuras. Unos líos que se llevaban estos dioses, amorosos, adulterosos, carnívorosos, unos líos de verdad que dices, pero qué dioses tan humanos. De verdad que sí. Pero ese es el tipo de Dios que adoraban estos hombres. ¿Cuántos millones de personas murieron adorando a estos dioses? Sin esperanza alguna. Y ahora Pablo se pone ahí en el Areópago y dice, a este Dios, al Dios no conocido, a este es el Dios el cual yo os predico. Y hace una gran elocuencia, una gran defensa delante de la idolatría greco-romana. Demostrar al único Dios verdadero. Tenemos que entender que este era el mundo antiguo. La semana que viene, si me acuerdo, tengo algunos libros de mitología en casa y hay algunas fotografías, algunas de ellas terroríficas. Pero la idolatría ha sido el pecado de los hombres por muchos años. Y lo veremos, Dios mediante, la semana que viene, empezando ahí. Cómo el cristianismo se acerca a un mundo idólatra. Pero por una parte tenemos a un grupo de judíos que creen en un solo Dios verdadero y que han oído que un día vendrá el Mesías.
Y por otro lado tenemos a un gran grupo de esclavos romanos que adoran a piedras, a las estrellas, a los animales, a los troncos. Ese es el mundo del Nuevo Testamento. Voy a pedir a Josué si nos puedes despedir de oración. Vamos a orar.